Su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 33. Juan 16, 33. Estamos hablando de qué hacer en tiempos complicados, en tiempos difíciles, basándonos en la historia de un rey, el rey Josafat, cuando en una parte de su vida tuvo que enfrentar una adversidad muy grande. Pero antes de adentrarnos nuevamente a la historia, leamos el pasaje mencionado del Evangelio de Juan 16, 33. Leemos el versículo y hacemos una oración. Palabras de Jesús. Estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor Dios bendito, en el nombre de Jesús, en esta mañana, este domingo, tu día, Señor, que nos concede por tu voluntad, queremos darte gracias. Gracias, Padre amado, porque estamos en este lugar para adorarte, para bendecirte, para expresar, Señor, desde dentro de nuestro corazón, nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor, de la cual solamente tú eres digno, Señor. A ningún otro más rendimos nuestra adoración, nuestra gratitud, Señor, desde dentro de nosotros, sino solamente a ti. Porque tú eres el único digno, merecedor de toda gloria, de toda honra, Señor, de toda alabanza, que todos tus hijos, Señor, podamos ofrecerte día a día. Y lo hacemos en este lugar, en tu casa, Señor, glorificando tu nombre, Señor, diciéndote gracias, Dios, por todo lo que día a día tú nos concedes, Señor, gratuitamente, aún, Señor, sin ser merecedores de todos tus favores. Te place, Señor, con bendecir a tu pueblo y darnos paz. Gracias te damos, Dios amado, en este momento que vamos a revisar tu palabra, Señor. Sé tú mismo hablándonos a través de ella. Que tu mismo Espíritu, Señor, sea hablando a cada corazón, a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro buen Señor y Salvador, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis amados hermanos. Estamos viendo, decíamos, la historia de un rey, el rey Josafat, haciendo un repaso de la historia de Josafat y de la historia del pueblo hebreo. Hay que recordar que en esta ocasión el pueblo de Dios estaba prácticamente compuesto por dos reinos, por dos naciones. Uno componía el reino del norte y otro el reino del sur. Su primer rey, Saúl, luego David, luego Salomón. Al finalizar el reino de Salomón, prácticamente el reino se divide. Una nación que había llegado a la tierra de la promesa que Dios le había concedido, termina dividiéndose por una mala administración, podemos decirlo así. Reyes van, reyes vienen, y llegamos hasta la vida del rey Josafat, que está liderando o está gobernando en el reino del sur, compuesto por Judá y su capital, Jerusalén. Muchos reyes hubieron en ambos lados de los reinos, en el reino del norte como en el reino del sur. Mayormente el reino del norte se caracterizó por reyes malos, reyes alejados totalmente de Dios, con una vida pagana muy desagradable ante los ojos del Señor. Los reyes del sur se caracterizaron regularmente por ser reyes piadosos, aunque no siempre fue así. Regularmente fue la nación que más se alineó a la voluntad del Señor. Entre uno de esos reyes está Josafat, que era un buen rey, un rey piadoso, que incluso había promovido alguna reforma, algunos cambios dentro de la nación para que ésta siguiera los caminos del Señor. Tuvo que enfrentar en este momento de la historia, en 2 de Crónicas 20, donde leíamos la vez anterior, tuvo que enfrentar una situación de mucha preocupación, puesto que estaba siendo amenazado por unos ejércitos extranjeros que se habían unido, que eran justamente de Moab y de
Amón, según el capítulo 20, según de Crónicas, verso 1, y otras facciones más de los amonitas o de los de Amón. Mire usted, mis hermanos, en esta ocasión de la historia bíblica, que estos amonitas como moabitas también eran parientes directos de los judíos o de los israelitas, puesto que descendían justamente de parte de los hijos del pueblo de Dios, como de Lot, como también de Esaú. Sin embargo, con el transcurrir de los tiempos, seguimos diciendo, siempre los pueblos tenían que enfrentar guerras continuas, porque debatían o peleaban territorios o querían subyugar a los demás pueblos para tenerlos bajo su dirección y gobierno. Y en este momento nosotros encontramos a Josafat, un rey piadoso, que tiene que enfrentar este gran desafío y se sintió prácticamente desarmado o con poca fuerza para derrotar a este gran enemigo que venía delante de ellos. Lo importante aquí en que hay que considerar, mis hermanos, es la actitud, decíamos, que tuvo Josafat frente a este enemigo que venía delante de ellos. Por ejemplo, decíamos en el verso 3 de 2 de Crónicas 20 que Josafat, en primer lugar, como cualquier ser humano, tuvo miedo, tuvo pánico, tuvo temor. Y eso es algo muy natural en cualquier persona que tiene que enfrentar algunas situaciones en el mañana o que la está viviendo en el momento. El temor, el miedo, el pánico siempre se hará presente en cualquier persona. Recuerde usted que por muy espirituales que seamos, somos seres humanos muy naturales, que también tenemos ciertos temores o miedos a diferentes situaciones de la vida que nos toca o nos tocará vivir. En este caso, Josafat, un rey piadoso, un rey que buscaba a Dios, que había hecho algunos cambios en la nación y que se sentía seguramente de una manera espiritual muy fuerte. Sin embargo, tuvo también temor al ver un gran enemigo que se acercaba. Pero ese temor lo llevó no a tomar decisiones apresuradas ni alocadas, sino que dice la Biblia en el verso 3 que leemos de 2 de Crónicas capítulo 20, que él humilló su rostro para consultar a Jehová. Mire usted, eso es lo que cualquier persona natural que confía y cree en Dios debería también hacer en una determinada situación como estas: humillar su rostro al Señor. Mire que la humillación no es tan natural en el ser humano. Regularmente el ser humano quiere a veces enfrentar las situaciones de la vida con sus propias capacidades, virtudes o fortalezas, creyendo así que de esa manera va a obtener la victoria o va a ser librado de la situación que le toque vivir. Pero a la verdad de la palabra del Señor hay que tener en cuenta, mis hermanos, que nosotros siempre, cuando enfrentemos retos, situaciones en la vida, sean grandes o pequeñas, nosotros debemos aprender a humillarnos al Señor. No hay ser humano en esta tierra que no necesite de Dios. No hay ningún ser humano en esta tierra, por muy fuerte, por muy poderoso, por muy grande que sea el ser humano, siempre vamos a requerir la presencia de Dios en nuestra vida. Y lo único que Dios demanda de nosotros es aquello que a veces no queremos hacer, que es justamente humillarnos. Sí. Es justamente decir: Señor, no puedo con esto, eres tú el único que me puede ayudar. Eres tú el único en quien puedo hallar, encontrar la fortaleza, la victoria que necesito frente a esto que estoy viviendo. Josafat, dice la Biblia, donde leemos que humilló su rostro para consultar a Dios. Él se humilló y procuró y buscó en Dios la respuesta que estaba necesitando.
¿Y qué más hizo él? Dice la Biblia que en el verso 3 que hizo pregonar ayuno en toda Judá. Es decir, que hubo de parte del desprendimiento, hubo de parte de él la parte que le corresponde al ser humano. Saber que por sí solo no puede, sino que requiere desprenderse de sí y dejar que sea Dios, o consultar y clamar a Dios para que sea Él quien obre y quien actúe. Luego Él comienza a recordar los hechos memorables de Dios. En su oración, Él le recuerda a Dios quién es Él, cuán grande, cuán poderoso, todos los hechos grandiosos que en el pasado había hecho. Él sigue la línea, Josafat, del pueblo de Dios, y recuerda justamente lo que Dios había hecho en el pasado. Él no era desconocedor de las memorables batallas y triunfos que Dios le había dado a su pueblo, y lo trajo al presente, lo trajo al actual momento, de recordarle en su clamor a Dios que su mano no se había cortado, que Él seguía siendo el mismo Dios del ayer como también el Dios del presente, y que tenía el mismo poder del ayer como también lo tiene hoy. No está agotado, no está cansado, para obrar y operar a favor de los suyos. Mis hermanos, y efectivamente es así. La misma oración de Josafat, al ser proclamada también en nuestro día, hará que Dios también pueda favorecernos en cualquier circunstancia, por muy imposible que parezca a nuestro pensar que no tiene solución. Deje recordarle que en Dios siempre hay una respuesta a favor de los suyos, y que Él no se impide de ninguna manera, aún en nuestros días, actuar conforme a su voluntad a favor de los suyos. Dios sigue también en nuestros días obrando en el corazón, en la vida, en las circunstancias, en los problemas de cada ser humano. Por mucho que la maldad se haya multiplicado, por mucho que aparezcan nuevas enfermedades y agobien al ser humano, siempre está allí Dios presente. El hecho de nuestro día puede ocurrir que el ser humano se ha alejado de Dios, y de pronto por eso a veces sentimos su ausencia. Por eso de pronto a veces pensamos que Dios ya en nuestros tiempos como que no obra, como que no actúa, como que no hace nada. Al ver la maldad multiplicada, insensibiliza nuestro corazón, insensibiliza nuestra alma, nuestro ser, creyendo así que ya Dios no es el mismo en nuestros días como lo fue en el ayer. Pero no. Vemos nosotros por experiencia de las Escrituras que Dios sigue siendo el mismo a través de toda la historia del ser humano. Dios no ha cambiado absolutamente en nada. Sí, con el devenir del tiempo, igual Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando, Dios sigue operando también en la humanidad. Si nosotros, por ejemplo, hoy vemos este virus, ¿no?, que ha contaminado, que ha infectado a toda la humanidad, no crea usted que Dios está ausente de este problema. Al contrario, cuando usted lee las Escrituras, usted va a notar que toda plaga fue enviada por Dios. ¿Sí? Toda plaga fue enviada por Dios. Y no es el momento para exponerle todos los versículos bíblicos que nos habla de cómo Dios enviaba las plagas. No era obra de Satanás, no era obra de alguna nación que conspiraba contra otra nación o el mundo entero, no. Era producto de la mano de Dios sobre el ser humano, porque éste vivía totalmente distanciado de su voluntad. Y era una de las maneras, de la forma como Dios trataba de atraer al hombre, a la mujer, a las naciones, para que se vuelvan a Él y no se pierda en una completa condenación. Cuando al ser humano le toca algún conflicto, algún problema, esto tiene su propósito y sus razones, y siempre será que nosotros miremos a Dios.
Siempre será que el ser humano se vuelva a Dios, porque es preferible que usted y yo suframos por un breve de tiempo y no nuestra alma condenada por la eternidad. Sí. Y es por eso que a veces nos toca padecer. Claro que algunas son producto de nuestras malas decisiones, algunas son producto de nuestra forma incorrecta de hacer las cosas, pero cuando vienen o aparecen, siempre tienen la finalidad de hacer correcciones en nuestras vidas. En el caso de este pueblo, nosotros encontramos a un ejército muy grande que se levantaba contra ellos, y que ellos aprendieron a través de este problema ver la mano de Dios a través de la adversidad. Siempre está allí, siempre ha estado allí la mano de Dios detrás de cualquier circunstancia, detrás de cualquier adversidad. Lo que sucede es que a veces no la vemos porque estamos tan cerrados en nuestro conflicto, en nuestro dolor, en nuestro problema, que pensamos que el mundo se acaba, que pensamos que todo se ha terminado para nosotros. Pero si aprendemos, como vemos en la historia, a descansar en Dios y a ver la respuesta en Dios, vamos a ver que siempre vamos a salir victoriosos. Sigamos leyendo ahora, mis hermanos, en donde veíamos 2 Crónicas 20, pero sigamos en el verso número 14. 2 Crónicas capítulo 20, versículo 14. Mire lo que sucedió allí a través de este problema que vivía la nación del reino del sur, Judá. Dice el verso 14 de 2 Crónicas capítulo 20. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Entre tanto que ellos estaban allí reunidos clamando a Dios en ayuno, toda la nación reunida en aquel lugar, de pronto Dios favorece con un adorador allí, con un levita, un servidor del templo, y lo llena de su Santo Espíritu y hace que proclame palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice a través de este levita el Señor? A través de Jaziel: oíd todos vosotros moradores de Judá, de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Qué es lo que nosotros requerimos ante la adversidad, ante las circunstancias difíciles? Escuchar la palabra de Dios. Sí. Mire que a veces el ser humano, ¿qué camino es el que sigue para desahogar su pena? ¿Cuáles son las decisiones que tomamos para desahogar nuestro dolor, para quitar nuestra aflicción? Regularmente las bebidas, regularmente una reunión social para desestresarnos. Regularmente tomamos el camino de aislarnos o un lugar de esparcimiento, de entretenimiento, para olvidar nuestro dolor, para olvidar nuestra situación, o de pronto nos quebrantamos en llanto nada más y nos alejamos e distanciamos de la persona porque no queremos saber de nada, ni de nadie muchas veces. Mire usted que hay muchas personas que incluso toman decisiones muy incorrectas y fatales, como decíamos también la semana pasada. Otros que toman un distanciamiento absoluto de las demás personas porque sienten que no tienen una respuesta su situación.
¿Qué es lo que hizo Dios para traer fortaleza a este pueblo? Tuvo que hablar a través de un hombre presente su palabra para decirle que no teman ante cualquier circunstancia que le toque enfrentar. Ante esa gran multitud que venía sobre ellos, no debían temer porque Él estaba allí con ellos. Sí, que no debían temer porque la pelea, la lucha no era de ellos sino de Dios. Sí, y eso es lo que nosotros debemos aprender en la vida, a no tomar las cargas, sino aprender a descansar en el Señor. ¿Sí? Cristo nos dice así en el Evangelio de Mateo capítulo 11, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando usted enfrenta solo a su lucha, su pelea, su problema, usted va a sentir que no tiene fuerza para superar la adversidad. Usted va a sentir que la respuesta no viene de ningún lado. Siempre vamos a requerir de la asistencia, de la ayuda, de la compañía del Señor, para poder nosotros hallar una respuesta que nos traiga paz, que nos favorezca. Es imposible que el ser humano por sí solo pueda enfrentar todos los problemas de la vida. Necesita y requiere de la compañía de Dios, para que sea Dios quien traiga alivio, Dios quien traiga calma, Dios quien traiga tranquilidad a nuestras vidas, como efectivamente así lo dio a conocer a través de Jaziel, un levita allí, un servidor de él, sobre quien reposó su Santo Espíritu, y habló en aquel día ante toda esta multitud de una nación volcada con todo su corazón a Dios, porque se sentían que iban a perecer, que iban a enfrentar una batalla imposible de ganar, porque esta guerra no era de ellos, dijo Dios a través de él, sino que era de aquel Dios que estaba allí para ayudarles. Mire lo que dice Isaías 40:10. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Qué más? Con la diestra de mi justicia. ¡Qué maravillosa promesa de Dios! Nosotros no estamos huérfanos en esta tierra. Nosotros no estamos abandonados a merced de nuestra suerte. Si así fuera, ya hubiéramos perecido todos. Porque por sí mismo ningún ser humano en esta tierra puede vivir. Por sí mismo ningún ser humano en esta tierra puede mantenerse en pie. Requerimos 100% de la ayuda de nuestro Dios. Por eso Dios siempre, una de sus promesas continuas en la Escritura, es decir a los suyos, no temas, porque yo estoy contigo. Sí. No desmaye, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Mire, hay una ayuda continua de parte de Él. No habla de una ayuda solamente en los momentos de alegría, de contentamiento, de victoria, no, sino en todo tiempo, en todo momento. Es algo continuo que fluye del mismo trono de Dios para todo ser humano en esta tierra. Su ayuda es siempre, por siempre, para siempre. Siempre te sustentaré, dice Él, con mi mano de poder. Siempre su ayuda estará allí. Jamás Dios se ausentará de cada minuto de nuestra vida. Jamás lo ha hecho y jamás lo hará. Aunque de pronto usted no sienta que Él está allí. Sí, aunque de pronto usted y yo pensemos que Dios no está allí. No, Dios siempre ha estado allí acompañándonos en todo momento de nuestra vida. Y es el único que conoce a perfección a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Isaías 40:29.
un poquito más atrás de donde leía, ¿no? Isaías 40, 29. ¿Por qué? Porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, dice el verso 30 y 31, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Qué hermosas promesas como esta vamos a hallar siempre en la palabra de Dios. Sí. Y son palabras no vanas, son palabras reales. Son palabras que se cumplen continua y permanentemente en nuestra vida. Dios es el que da fuerza al cansado. Dios es el que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Muchos pueden caer, desmayar, sí, pero allí estará siempre Él presto y listo para ayudarnos, porque los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. Sí. Hay que también aprender a esperar en Dios. Sí. Sí. Hay que también aprender a esperar en Dios. Las decisiones apresuradas de la vida a veces nos llevan a cometer errores y muy graves, de los cuales a veces pronto podemos luego lamentarnos. Pero cuando aprendemos a esperar en Dios, Dios comienza a orar, a actuar, a trabajar en nosotros y a traernos las soluciones que nosotros a lo mejor ni esperábamos que sucedan así, pero que fueron mucho mejores porque Él estaba allí actuando y obrando en aquello que aprendieron a esperar en Él. Verso 15 de 2 de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20, 15. 16. Segunda de Crónicas 20, 16. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y os hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis contra vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Miren, no será mucho esfuerzo de nuestra parte, solamente esperar y ver lo que Dios va a hacer. Cuando aprendemos a esperar, aprendemos a descansar en Dios sin dejar de hacer nuestra parte, por supuesto que ellos se movieron para también ver lo que Dios iba a hacer, van a ver cómo los enemigos, como en este caso los amonitas y los moabitas, van entre sí mismos a caer delante de ellos. Porque esta pelea, dice a través de aquel profeta, no era de ellos, sino de Dios. ¿Qué pasó entonces en el verso 18? Entonces Josafat se inclinó inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Mire usted, cuando nos toca enfrentar retos, situaciones en la vida, si bien es cierto que la realidad nos toca enfrentarlos, siempre de nuestra parte debe haber una gratitud a Dios. Sí. Cuando usted y yo enfrentemos problemas, además de tratar de buscar siempre la respuesta a la decisión correcta, debemos aprender a postrarnos y a darle gracias a Dios. Sí. Porque todo asunto de nuestra vida corresponde a ponerlo delante de Él. Sí. Decíamos la semana pasada que es de valiente buscar a Dios, no de cobardes. Sí. Afuera dice, eres débil de corazón, por eso busca de Dios. No, más bien el que es fuerte de corazón es el que busca a Dios.
porque deja a un lado toda su ambición personal, todos sus deseos y pasiones para servir a aquel que es el autor de la vida. Y uno tiene que aprender, como en este caso vemos a Josafat y a toda la nación del pueblo de Judá, de aprender a adorar y agradecerle a Dios. Sí, agradecerle a Dios antes de que Él incluso comience a actuar, antes de que Él comience a obrar a favor suyo. Todo ser humano fue creado para alabanza y gloria de Dios. Y cuando no hacemos eso, no estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados, o uno de los propósitos, y el mayor de ellos, exaltar el nombre del Señor, entre tanto que estamos en esta tierra. Y si a lo mejor no tenemos la fuerza para hacerlo públicamente, aunque sea en la intimidad de nuestra habitación, podemos postrarnos ante Él y decirle gracias a Dios por todo esto. No es lo que me ayuda en este momento, no es lo que espero ni lo que quiero, pero sé que tú estás en este asunto y eres el único digno y merecedor de nuestra gratitud, porque sé que lo que estás haciendo es para bien mío. Sí, es para bien nuestro. Cuánto dolor, cuánta experiencia negativa y amarga vamos a pasar en la vida. Son numerosas, son cuantiosas. Pero cuando en nuestra privacidad damos gracias a Dios por lo que nos toca vivir, tenga la plena seguridad que usted encontrará la paz en medio de cualquier tormenta. Usted encontrará la tranquilidad porque usted aprendió a esperar en Dios. Hay que aprender a esperar en Dios. Este conflicto fue una oportunidad para actuar con fe, porque vemos nosotros que cuando ellos escucharon que Dios iba a obrar, entonces comenzaron ellos a adorar a Dios. Cuando usted alimenta su vida, y yo lo hago a través de la palabra del Señor, y comenzamos a darle gracias a Dios, entonces, mis hermanos, ese accionar, ese actuar en fe, traerá que Dios obre conforme a su propósito y traerá el aliento que nosotros necesitamos. Cuando a usted y a mí nos toque enfrentar situaciones adversas en la vida, por un lado hay que creer a Dios, por otro lado hay que estar quieto, aprendiendo a ver su respuesta más adelante. Por otro lado hay que comenzar también a darle gracias y gratitudes a través del canto, a través de la alabanza, a través de la adoración. Cuando pasa esto, usted va a ver cómo la mano de Dios va a actuar a través del problema que nosotros estemos enfrentando. Y dice el verso 22, y cuando comenzaron a entonar canto de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Miren, no hubo necesidad de lucha, no hubo necesidad de pelea de parte de ellos, porque entre sus propios enemigos se enfrentaron, porque Dios había peleado por su pueblo. Dios había luchado contra los enemigos de su pueblo, lo había guardado, lo había salvaguardado, lo había protegido, y ellos habían hallado la respuesta mucho más de lo que ellos esperaban. Porque se estaban preparando para la guerra, pero no fue necesario. Se estaban preparando incluso para enfrentar la muerte contra tan grandes enemigos, pero no hubo la necesidad ni siquiera de levantar un arma contra sus adversarios, porque Dios mismo peleó por ellos. Dios mismo le dio la victoria sin que ninguno de ellos tenga que enfrentar a los adversarios. Veamos las palabras de Cristo para terminar, que leíamos en el Evangelio de Juan,
Evangelio de Juan 16, 33. Y con esto concluimos. Evangelio de Juan 16, 33. Dijo Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Sí. Dios habla a su palabra para que hallemos en él paz. Porque no dice que no vamos a enfrentar adversidades en la vida. Al contrario, nos asegura que en el mundo vamos a tener aflicción. Nos garantiza que vamos a tener aflicción, que vamos a tener dolor, que vamos a tener problemas, pero que aprendamos a confiar en él, porque ya él venció por nosotros. Amén. Él ya triunfó por nosotros. Su máxima victoria en la cruz, él la ganó para darnos vida eterna también, a los que confiamos y creemos en él. Pongámonos de pie, cerremos nuestros ojos.